tú. Estuve un día yo también. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Hoy te invito a Ven a conocer conocer el camino de amor y de verdad. por medio de Jesús. Tú obtendrás la salvación. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. A vivir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Lo sabrás. Amén. Amén. Un feliz sábado para todos. Un feliz sábado para todos. Amén. Qué alegría tenerles a cada uno de ustedes en este lugar. Felicitaciones a todos nuestros hermanos y amigos. ¿Por qué les felicito? Porque usted ha hecho un esfuerzo hoy de poder venir a buscar y encontrarse con nuestro Dios. Amén. Eso es de felicitarle. No todo el mundo está haciendo eso hoy. Así que usted hoy hizo eso, ese esfuerzo. Quiero que cerremos nuestros ojos, vamos a orar para poder abrir la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por regalarnos la oportunidad de tener este momento donde queremos aprender de tu palabra. No queremos, Señor, hacerlo sin que tú nos dirijas y hasta que tú no nos bendigas no te soltaremos. Por eso bendícenos con las palabras que saldrán de tu escritura, que sean para nosotros de transformación y nos ayuden a acercarnos a Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. El tema de hoy habla de un joven que nadie notó. En el libro de San Marcos, el capítulo 14, versículos 51 y 52, que fue el texto que tuvimos como texto central, habla de un joven que nadie notó, un joven que nadie tiene idea quién es. Ahora, lo interesante de todo esto es que vamos a hablar de ese joven y tú y yo vamos a descubrir quién es ese joven. En la Biblia nos encontramos con diferentes personajes que nos señalan en la Biblia, como Pedro, Pablo, ¿cierto? Moisés, David,
Noé, ¿cómo se llamaba la mamá de Moisés? ¿Cómo? Jocabed, muy bien. Josué, Daniel, cada uno de esos personajes son reconocidos. Todos, la gran mayoría, tenemos idea quiénes son. Pero ese personaje es aparentemente un personaje silencioso, casi escondidos allí en las líneas de los escritos bíblicos. Una persona que tuvo cercanía a Jesús, estuvo con Jesús, andó con Jesús, pero que no se menciona. Y podríamos decir que podría ser Pedro, Juan, Santiago, Jacobo, hijo de Zebedeo, ¿cierto? O tal vez Judas, Tadeo. Y empezamos nosotros a sacar cuentas, ¿quién será? Pero no son ninguno de ellos. Este joven estuvo allí. Ahora, este joven también tuvo momentos de falla, momento donde tuvo miedo, donde huyó. Algo muy similar a lo que le pasó a los discípulos. Y a pesar de que cada uno de esos personajes vivieron estas experiencias, aún así Dios no los desechó. Y a este joven no es la excepción. Mis hermanos, esta mañana estudiaremos la historia de este joven que estuvo más cerca de Jesús de lo que muchos imaginamos. Ahora, él observó momentos cruciales de la historia, vio lágrimas, persecución, milagros y poder. Fue testigo ocular de eventos que marcaron la eternidad. Sin embargo, casi nadie habla de él. La incógnita de hoy es: ¿quién es este joven? ¿Quién era ese joven que estuvo allí, pero que nadie vio? Quiero contarte para eso una historia. La historia que te voy a contar, tal vez algunos la conozcan, pero si no la conoce, usted hoy va a poder entender la importancia de los personajes secundarios. En la industria del cine existe algo particular. Existen los actores principales o actrices principales, y existen los actores secundarios y actrices ¿qué? Secundarios, y también existen los personajes de relleno, ¿cierto? Ya no tienen, que son también actrices y actores. Hay un hombre que comenzó siendo carpintero en Hollywood. Este hombre trató de poder acercarse y hacer diferentes castings para poder participar en papeles protagónicos, pero cada vez que hacía casting, cada uno de los directores lo rechazaban. Este hombre entonces hacía algo bien. Aunque tenía talento, tenía carisma, algo que le había gustado a la gran mayoría de directores era que él hacía muy buenos muebles. Y para todo tipo de escena que se necesitaba hacer, tal vez una biblioteca, ¿cierto? Un bibliotecario, o tal vez hacer los famosos closets, ¿cierto? De una habitación dentro de una escena de película, o una oficina donde se miraban muchos, ¿cierto? Escritorios con sus respectivas sillas. Le pedían a él que hiciera eso. Un día un director muy reconocido tomó la decisión de decirle, porque se dio cuenta de su trabajo, y de decirle a él que le hiciera los muebles de una oficina para una de las películas más reconocidas del mundo. Así que él se esmeró de una manera tan impresionante que hizo muy bien los muebles de cada uno de los espacios donde estarían. Este hombre dijo, tiene carisma, tiene ganas, y se ve nada más en su trabajo de carpintería. Tomó la decisión de darle la oportunidad de hacer el casting. Hizo el casting y se quedó con el papel protagónico de la película. ¿Quieren saber cuál es la película? ¿Saben cuál es la película? ¿Saben quién es el personaje? Casi nadie conoce el personaje hasta ahora, ¿no? Pero la gran mayoría lo conocen. Este es Harrison Ford. Harrison Ford es el famoso actor de películas más reconocido de aventura, y también reconocido como ahora uno de los hombres más
tiene autodidactas en medio de las películas, director ahora de cine. Harrison Ford es el famoso Indiana Jones. Se catapultó en la película de En búsqueda del Arca de la Alianza. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí se acuerdan de él? ¿No se acuerdan de él? Harrison Ford, ¿ya lo ven? Es muy reconocido en el cine. Todo el mundo lo ha visto en películas. Tal vez no conocen el nombre, pero se ha visto en películas, en muchas películas. Ahora es así, de viejito, ¿cierto? Harrison Ford salió a la luz como un personaje secundario, pero se ganó al final su papel protagónico. La historia de este joven que estamos hablando en la Biblia es un joven que también parece como Harrison Ford. Un joven que estuvo tras bambalinas aparentemente avanzando, siguiendo a Jesús, tocando a Jesús incluso. Nadie lo reconocía hasta que pasó algo. Y eso es lo que tú y yo vamos a tratar de descubrir. Lo que quiero decir, mis apreciados, es que en la Biblia también ocurre así. Hay personas aparentemente invisibles, pero que Dios estaba preparando silenciosamente para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo tal vez seamos de esas personas invisibles, que llegamos y nos sentamos y nadie ve, y que aparentemente nadie te está observando, pero déjame decirte que Dios sí te está observando. Dios ya tiene un plan contigo, y por esa razón, aunque tú parezcas tener la idea de que tienes un papel secundario o que nadie sabe quién eres, que estás dentro del relleno, para Dios eres el protagonista de su historia. Para Dios eres el protagonista. Harrison Ford se reconoce ahora como una megaestrella. Su conocimiento de la carpintería y tratar de hacer las cosas bien lo llevó a interpretar memorables personajes en el cine. Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero que entendamos es que este joven estuvo en unos momentos cruciales de la historia. Quiero que vayas a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 13 al 15. Marcos 14, 13 al 15. ¿Lo tenemos? Jesús sabía que ya se acercaba el final de su ministerio. Jesús sabía que tenía ahora que consumar el plan de su ministerio, que era morir en la cruz de Calvario. Así que Jesús toma la determinación de decirle a sus discípulos lo siguiente. Mira lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Y envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Haced allí los preparativos para nosotros. Lo curioso de este lugar es que es llamado aposento alto. Aposento alto, se nos ha venido a nosotros a la cabeza que el aposento alto tiene que ver con un lugar montado en una montaña, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han llegado a imaginar eso? Levanten la mano. ¿Cuántos lo han imaginado? Aposento alto es un lugar en una montaña. Levanten la mano. ¿Lo han leído? Cuando dice, y Jesús se reunió en el aposento alto con sus discípulos. Pues aposento alto quiere decir aposento de 2 plantas. ¿Qué quiere decir eso? Habitación o casa de 2 pisos. Es eso, aposento alto. Así que esta casa aparentemente era una casa de 2 pisos. Ahora, déjame decirte algo, que la gente en la época de Jesús, que tenía una casa de 2 pisos, ¿cierto? Aquí primero y 2 pisos, no eran personas común y corriente. Eran personas que tenían recursos económicos. Y un día llegó alguien, ¿cierto? Que es mi esposa, me dijo, y no solamente antes, hoy también, ¿cierto? La gente que tiene casas de 2 pisos, de alguna manera, nos dan una expectativa de que tienen, ¿qué? Recursos económicos. Así que
la persona que era dueña de esa casa tenía buenos recursos. La persona de esta casa sabía quién era Jesús, porque tan pronto Jesús manda a 2 de sus discípulos y le dice: van a ver a un hombre que va a llevar un cántaro, síganlo y pregúntele ¿dónde vamos a hacer la Pascua? Y recuerden que la Pascua fue la última ¿qué? La última cena. Se iba a llevar a cabo en esta casa. Jesús desde un principio ya había seleccionado dónde se llevaría a cabo el mayor momento de la historia que se puede recordar de Jesús en su ministerio, que es la última ¿qué? Cena. Muchos famosos, ¿cierto?, han querido mostrar lo que sucedió allí. El famoso Da Vinci coloca en una imagen, ¿cierto?, la última cena, porque fue un evento muy importante. Pero lo más curioso de esto no es eso. Era que Jesús sabía que en esa casa había alguien que necesitaba que Jesús estuviese allí. ¿Saben quién es? Vamos a seguir viendo. Así que llegan al aposento alto, llamado así la casa del aposento alto. Esta casa, muchos historiadores la reconocen que era casa de una de las Marías. ¿Cuántas Marías eran las que describía la Biblia? ¿Cuántas Marías? A ver, ¿se acuerdan? No, les voy a decir el dato entonces. 4 Marías. 4 Marías. María Magdalena, María la madre de Jesús, María la mamá de Juan y Santiago, y la otra María, que no les voy a decir de quién era mamá. Esta María era la dueña de esta casa, la dueña de una casa de 2 pisos, una mujer que aparentemente tenía recursos económicos. Jesús va allí, realiza la cena. Yo no sé si me pueden apagar la luz aquí o acá, tal vez, para que se logre ver un poquito más. Y realiza la cena. En medio de la cena, la última cena, nosotros nos imaginamos que la última cena solamente estaban ¿quiénes? Los discípulos, porque nos hemos acostumbrado a ver la imagen de Da Vinci. Pero resulta que en la última cena no estaban solamente los discípulos. Estaban las mujeres que seguían a Jesús. Estaban también la familia que vivía en esta casa. Eso quiere decir que entre esas estaba esa María y este muchacho que tú y yo estamos tratando de identificar. Este muchacho estaba allí. Todos ellos estaban allí en la cena. Había varias personas. Era un momento crucial. Era el día de la Pascua. Todos estaban felices porque la Pascua era un día de celebración. Era un día donde se compartía entre familia y amigos. Ese día Jesús, en medio de la alegría, le dice: no puede haber más alegría, porque luego la alegría se va a convertir en tristeza. La alegría es que vino el Salvador, pero la tristeza es que yo voy a hacer el sacrificio. Todos estaban allí. Este joven estaba allí. Este joven estaba allí. ¿Quién era? Vamos a ver. ¿Quieren saber quién es? Sigamos viendo la Biblia. La sierva del Señor nos da a nosotros un texto diciendo: el Salvador conocía perfectamente el lugar donde celebraría la Pascua con sus discípulos. Jesús sabía que ese era el lugar perfecto, perfectamente lo conocía. Todo estaba bajo dirección ¿qué? Dios nunca elige a una persona por azar. Dios conoce perfectamente a quién va a elegir. ¿Cuántos dicen amén? Así que tú y yo estamos aquí es porque Dios hoy divinamente te escogió para estar aquí. Tu casa ha sido escogida. Así que el texto sigue diciendo: ángeles invisibles guiaban cada detalle de aquella noche solemne. Eso está en el deseo de todas las gentes. Pero viene el momento donde este joven que vivía en esa casa hace algo. El relato lo vimos ahorita en el libro de Marcos 14, 51 y 52. Describe que este joven seguía a Jesús, pero cierto joven lo seguía. Este joven parece que tenía conocimiento de Jesús. El aposento alto es reconocido como uno de los lugares
más especiales de la historia cristiana. En el aposento alto se hicieron muchas cosas. En el aposento alto recibieron el Espíritu Santo. En el aposento alto estaban orando. Allí en la casa de él hubo diferentes eventos especiales. Pero después de la cena del Señor, Jesús se fue al jardín del Getsemaní. ¿A qué se fue Jesús al Getsemaní? A orar. Lo que nos describe la historia es que Jesús oró 3 horas. Porque terminó de orar 1 hora y llega a sus discípulos y los encuentra ¿cómo? Durmiendo, y les dice: ¿ustedes durmiendo todavía? ¿No habéis podido velar conmigo al menos cuánto? 1 hora. Velen y oren para que no entren en tentación. La verdad, el espíritu está presto, pero la carne, ¿cómo es? Es necesario orar al menos 1 hora. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos dificultades, cuántos de nosotros tenemos algún tipo de situación difícil. Pero hermano y hermana, tu situación difícil no sale simplemente con 10 minutos de meditación diaria. Tu situación difícil sale con orar al menos 1 hora. No lo digo yo, lo dice Jesús. Y Jesús encuentra a sus discípulos durmiendo, vuelve otra vez a orar 1 hora, regresa otra vez y otra vez los encuentra durmiendo, y vuelve otra vez y otra vez durmiendo, 3 veces. Y ya les dice: ya no rueguen más. O sea, Jesús nos insiste hasta 3 veces. Por eso decimos que la tercera es la vencida, pero la tercera no es la vencida. La tercera, Jesús dice: ya no más. En la tercera Jesús le dijo: ya no rueguen más, porque han llegado los perseguidores que me han de llevar al sacrificio. Y ese joven estaba viendo cómo Jesús oraba durante 3 horas. Y era igual que los discípulos, ni siquiera estaba orando tampoco. Simplemente estaba ¿qué? Observando. Estaba tras de unos matorrales escondido. De repente, cuando él estaba diciendo eso a sus discípulos: ya no hagan nada, porque ya vienen los verdugos, él ve que llegan un montón de hombres, ¿cierto? Allí en antorchas, al fondo llegan y empiezan a tomar a Jesús. Y en ese momento saca Pedro la espada, le corta la oreja a Malco, porque no le pudo cortar la cabeza. Malco era habilidoso y alcanzó solo le cortó la oreja. Jesús lo sana, y en ese momento uno de esos verdugos parece que estaba rondando por ahí alrededor. Le preguntan que si él era el Mesías. Jesús dice: yo soy. Todo el mundo cae porque emana de él poder. Esto lo vio este joven. Este joven observó todo lo que estaba pasando allí. Pero uno de sus verdugos se da cuenta que estaba allí. Cuando agarran y aprenden a Jesús, que ve que uno lo agarra, lo prende en un brazo, los demás se dan cuenta que sí lo pueden agarrar y que no va a pasar nada, y ahora sí lo agarran, sienten seguridad: sí lo podemos agarrar, no nos va a hacer nada. Los discípulos salen corriendo. ¿Qué pasó con los discípulos? Huyeron, salieron corriendo. Cuando habían dicho: Señor, si es necesario, moriremos contigo. Pero se fueron, huyeron. Este joven, viendo toda la escena detrás de un arbusto, de repente ese verdugo se da cuenta que había un muchacho allí y le dice: oye, ¿tú qué haces aquí? Lo agarra de su manto, y el muchacho no se quería dejar agarrar. Dijo: no, a mí no me llevan preso. Y hace lo que cualquier ser humano hace, y es que salió corriendo. En el momento que sale corriendo, le rasgan su manto y queda desnudo. Algunos se preguntan: ¿pero por qué quedó desnudo? ¿Qué pasó? En la época de Jesús, la gente no usaba pijamas como ahora tal vez usamos nosotros, ¿no? La pijama más sencilla que muchos usamos, en el caso de los hombres, ¿cierto? Es una pantaloneta y sin camisa, aquí en el calor, ¿no? Si hace medio frío, una pantaloneta y una camisilla. Y las damas pues se colocan su pijamita, ¿cierto? Algunos bata larga, bata corta, pero porque van a dormir, nadie los va a ver cómo se cuestan. Lo más cómodo. Pero en la época de Jesús la gente dormía desnuda. Y solamente se echaban encima una sábana de lino. Era lo más suave. Era sencilla. Tal vez él se quedó dormido mientras se llevaba la cena el Señor y se despierta que Jesús había ido a su casa.
Era un muchacho, tenía tan solo como 12 años. Y los muchachos, cuando están escuchando ciertos temas y demás, ellos les da sueño y se acuestan a dormir. Cuando se despierta que Jesús se va a ver dónde es que está Jesús, sigue a Jesús y ve que está allá orando y se queda observando qué va a hacer Jesús. Salió con su lino, no tenía más, pero cuando le toman su lino, sale corriendo ¿cómo? Desnudo. Sale desnudo, le quitan su manto y a lo lejos Jesús se queda observando a este joven con mirada de amor. ¿Quién será este joven? La sierva del Señor nos dice en el Deseo a todas las gentes, página 646, cuando la multitud rodeó a Cristo en el huerto, el terror se apoderó de los discípulos. ¿De quién se apoderó el terror? ¿Y qué creen que qué pasó con el joven? ¿Será que también se llenó de terror? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Todos, escuche bien, todos le ¿qué? Le abandonaron. ¿Y qué pasó? Y huyeron. Saben, hermanos, llega el momento en que tú y yo tenemos que afrontar la realidad de qué está pasando con nuestra vida. Y cuando nos enfrentamos a nuestra realidad, solemos huir ¿de quién? De Jesús. La naturaleza humana sin la fortaleza divina siempre fracasa en la hora de prueba. Porque cuando tú y yo no estamos totalmente teniendo una experiencia con Jesús, tú y yo mostramos lo que somos, débiles y llenos de fracaso. Eso es lo que mostramos tú y yo. Pero Jesús estaba viendo con misericordia, porque Jesús siempre ve con misericordia. Allí en el aposento alto pasó un milagro, pasó el tiempo, Jesús ya se había ido. Este joven no se menciona más, la Biblia no habla más de él, ¿cierto? No dicen quién es ese joven desnudo. No se sabe quién es ese joven desnudo que salió corriendo, que estaba en un arbusto escondido escuchando qué pasaba o viendo qué pasaba. Así que parece que la iglesia primitiva empieza a crecer y todos los apóstoles vuelven y se reúnen en casa de María. Hechos capítulo 1 versículo 13. Hechos capítulo 1 versículo 13. Hechos 1:13. Y dice así: cuando llegaron, subieron, ¿a dónde? Otra vez, Hechos 1:13. Cuando llegaron, ¿a dónde subieron? Al aposento alto, donde se alojaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Santiago o de Jacobo. Ese es el canto de Hería Aravena, ¿cierto? Pedro, Jacobo. Bien, se reúnen allí y ¿qué se pusieron a hacer? ¿Qué se pusieron ellos a hacer? Versículo 14. Todos estos perseveraban ¿en qué? Unánimes ¿en qué cosa? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mire, había más gente. Allí estaba este joven. Y se ponen a orar. Y pasa un evento tan especial. Se pusieron a orar que entra el capítulo 2 y dice ¿qué pasó? En el capítulo 2 ya llega y dice, de repente mientras ellos oraban, suena un tremendo estruendo, como si fuera una explosión. ¡Plum! Si sonara ahorita mismo una explosión, la atención de todos, ¿cierto?, se dispersaría, porque querríamos saber dónde fue la explosión. Tengo entendido que en esta semana hubo una explosión acá, ¿no? 2. Y la atención de todos se enfoca hacia allá. La explosión que hubo en ese momento del Pentecostés fue tan llamativa que toda la gente que había venido de diferentes países se acercó a ese lugar, al aposento alto, allí en el edificio de 2 pisos.
Y llegan y se dan cuenta que hay un montón de hombres y mujeres hablando en el lenguaje que cada uno había nacido y hablaba. Algunos, si fueran esta época, podríamos decir que algunos hablaban inglés, otros alemán, otros franceses, italiano, portugués, tal vez hablaban musulmán, árabe, y de diferentes. Y realmente ahí dice que algunos hablaban árabe, otros medos, otros partos, otros hablaban español, también habían allí el famoso español de Castilla, que no es el español de nosotros hoy, ¿no? Es diferente. De diferentes lugares. Y este joven estaba allí, viendo uno de los eventos más importantes que tú y yo constantemente vivimos pidiendo que suceda el cumplimiento de la lluvia que tardía, porque esa fue la lluvia temprana. Y estando allí, reciben el Espíritu Santo. ¿Jesús sabía que iba a recibir el Espíritu Santo? Sí. Entonces, si es correcto, aquel joven escuchó predicar a Pedro, vio descender el Espíritu Santo, presenció el Pentecostés y observó el nacimiento de la iglesia cristiana. En la casa de María también se oró para que pudieran darle libertad a Pedro. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ellos oraban y de repente el ángel le abrió la puerta. ¿Y quién llegó a la casa del aposento alto? ¿Quién? Pedro. Tocó la puerta. ¿Y quién le abrió la puerta? Una de las Marías. Una de las Marías abre la puerta y sale corriendo y llega y mira. Cuando abre la puerta, ve a Pedro y le cierra la puerta y sale corriendo. Está Pedro afuera. Y llega y dice, oye, ¿por qué lo dejó afuera? Pues déjenlo entrar. Lo dejó afuera. De la mera emoción, porque Dios estaba haciendo milagros en el aposento alto. ¿Cuántos dicen amén? Una casa que fue dispuesta para ver milagros. Tu casa y mi casa han sido elegidas por Dios divinamente para ver milagros. Amén. Dígale que está a su lado. Tu casa va a ser una casa de milagros. Dígale, dígale. Ahora lean conmigo lo que dice la sierva del Señor. Mira, la iglesia se reunió en ferviente oración por Pedro. El cielo entero observaba aquella escena. Mientras los creyentes clamaban, Dios enviaba ángeles para intervenir en favor de su siervo. En tu casa y mi casa debe haber una constante y ferviente oración para que Dios obre en nuestra familia. Amén. Pero ¿cuál es el joven? ¿Cuál es el joven que nadie notó? ¿Cuál es el joven? Quiero que vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 25. Si ya quieres saber quién es el joven, ve a Hechos capítulo 12, versículo 25. Este joven finalmente aparece por nombre propio. Y dice el texto 12:25. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén y llevando consigo ¿a quién? A Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, lo llevaron con él. ¿Cómo se llamaba? Marcos. ¿Cuál Marcos? Marcos, este Juan Marcos, era el muchacho que había estado en el aposento alto. Era el joven que había estado cerca a Jesús. Era el joven que había estado en el Getsemaní. Era el joven que posiblemente también había estado en Pentecostés, observando a los apóstoles y creciendo alrededor de la iglesia. Era Juan Marcos. El nombre de Juan en griego es Johanán, que significa Jehová ha mostrado gracia. Dios mostró gracia para con Juan Marcos.
El nombre Marcos no es precisamente hebreo. El nombre Marcos es un nombre latín, es romano, que es Marcus. Y Marcus tiene un significado: quien acepta el llamado. Tú y yo fuimos llamados por el Señor, porque Jehová ha mostrado gracia para contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Tú estás aquí, es porque Dios ha hallado gracia contigo. Y es por eso que estás aquí. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan contigo. Juan Marcos, con un nombre judío y un nombre romano, refleja el contexto multicultural donde realmente empieza a desarrollarse su ministerio. Juan Marcos había sido elegido por Dios para un ministerio especial. Juan Marcos era una persona como tú y yo, común y corriente. Juan Marcos era un joven que también fallaba. Y en Hechos capítulo 13, versículo 13, nos habla a nosotros de qué pasó con Juan Marcos. Pablo tenía a Juan Marcos como un muchacho que parecía que sí estaba bien para servir a Dios. Pero es ahí donde surge algo que generalmente sale de nosotros. Se llama, lo que sale de nosotros se llama, ¿cómo se llama? Imperfección. ¿Cuántos de los que están aquí porque son perfectos? Levanten la mano. Ni yo. Nadie de los que estamos aquí por perfectos. Tú has venido aquí porque sabes lo imperfecto que eres. Tú estás aquí y yo estoy aquí porque necesitamos de Jesús. Juan Marcos sabía que necesitaba de Jesús. Pero así como nosotros necesitamos de Jesús, nosotros también fallamos a Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos le ha fallado a Jesús esta semana? Levanten la mano. Yo le he fallado a Jesús. Pero esa condición nos lleva a entender que somos frágiles y que Jesús puede transformarnos. Porque Jesús actúa en medio de la fragilidad. Jesús actúa en medio de la fragilidad. Jesús actúa en medio de la fragilidad. Dígale que está a su lado. Jesús actúa por medio de tu fragilidad. Dígale. Si usted no le dice, entonces devuélvale al que está al lado. Jesús actúa en medio de tu fragilidad. ¿Por qué fragilidad? Mire lo que pasó en el versículo 13 del capítulo 13 de Hechos. Hechos 13:13. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a dónde? Mire la fragilidad de Juan Marcos. Juan Marcos tenía que ir a Panfilia con Pablo a predicar. Juan Marcos había estado y había ido muchas ocasiones a la iglesia. Juan Marcos había visto a Jesús. Juan Marcos se había dado cuenta cómo Jesús hacía milagros. Juan Marcos, estando niño, ve a Jesús en su casa. Hasta posiblemente le dio la bienvenida para que entrara a casa. Pero Juan Marcos muestra lo que tú y yo somos: frágiles, llenos de pecado, llenos de dificultades, llenos de debilidades. Y Juan Marcos se llenó de terror. No fue la primera vez que huyó, era su segunda vez que huía, porque la primera vez que huyó tenía tan solo 12 años. ¿Acaso tú y yo no fallamos desde pequeños? Siempre hemos fallado. Ahora tenía un aproximado de 24 años y este joven vuelve a huir. Pablo le dice: ¿te gustaría participar en un ministerio de la iglesia? Y llega y dice: no, yo no soy capaz. ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero por eso les dije, díganse ustedes mismos: Jesús actúa en medio de tu fragilidad. Porque Jesús actúa allí, en ese momento, cuando se da cuenta que tú y yo tenemos miedos. Pablo se enojó. Se fue este muchacho. No era que era un muchacho firme.
Y muchos de nosotros como líderes a veces nos enfurecemos con los muchachos, ¿verdad que sí? Pero se nos olvida que Jesús muchas veces también tuvo paciencia con nosotros. Y quién sabe quién más de otros líderes tuvo paciencia. ¿Saben? El joven se fue para Jerusalén mientras tenía que haberse ido con Pablo para Panfilia. Y allí llevó a un suceso importantísimo en la historia cristiana. ¿Qué pasó? Pues resulta que más adelante, en el libro de Hechos 15:37, Hechos 15:37, dice así, al 39. Dice, ¿lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por su nombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo dijo, yo no quiero que llevemos a alguien que fracasó. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Hermanos, tenemos a Pablo como uno de los mejores escritores del Nuevo Testamento, como uno de los profetas y apóstoles que Dios escogió para una obra especial, y lo tenemos como los mejores, uno de los mejores, sino que decimos que es el mejor en medio de los apóstoles. Pero los apóstoles, los líderes que pueden llevar años en la iglesia, pueden fallar sí o no, pueden fallar sí o no. ¿Pueden fallar sí o no? Sí. Porque todos somos frágiles al fin de todo. ¿Todos somos qué? Frágiles. Dígale que está a su lado, yo soy frágil y tú también. Dígale. Yo soy frágil y tú también. Porque no hay ninguno que lo haya alcanzado ya. Y Pablo demostró también su fragilidad. Se equivocó. Bernabé empieza a discutir con Pablo y se forma la primera discusión más grande que existe en la Biblia. No hay otro lugar en la Biblia que diga que hubo mayor discusión a tal punto que se dividieron dos grandes líderes como Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé se dividen. Y mira lo que sigue diciendo el relato. Mira lo que sigue diciendo el relato. Vamos en el versículo 30 y qué. ¿Versículo qué? Espérenme que me perdí por aquí. Ya, lo tengo. Entonces dice, sin embargo, después de eso, versículo 33, de pasar, me perdí. 37. Sí, ya. Bernabé quería llevar contigo, versículo 38. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo. ¿Hubo qué? Tal desacuerdo. Es un imperativo, genitivo. Tal desacuerdo quiere decir, fue el problema de los problemas. Tal desacuerdo que ¿qué pasó? Entre ambos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia animando a las iglesias. Mire, tal desacuerdo llevó a una división. El libro de Colosenses capítulo 4 versículo 10 habla de que Bernabé se llevó a Juan Marcos porque conocía muy bien a Juan Marcos. Juan Marcos era su sobrino. ¿Qué era Juan Marcos para Bernabé? Su sobrino. Se lleva a su sobrino. Mire, hay hermanos muy lejos de aquí, muy cerca de allá, que dicen, yo lo conozco. No damos ni un peso por ese. Yo lo conozco de hace años. No, eso ha sido, y vive una vida terrible. Hay líderes que aún conociéndolo se comportan como Pablo. Pero tú y yo debemos ser líderes tal vez como Bernabé, que conociendo cómo es la persona, aún le dan el beneficio de la duda de lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos dicen amén?
¿Bernabé conocía a su sobrino, sí o no? Sí. ¿Sabía que había huido? Sí. ¿Bernabé sabía cómo se portaba Juan Marcos allá en casa de María? Sí. ¿Sabía que tal vez era terrible o tal vez no era con mucho compromiso? Sí. Pero dice, yo me llevo mejor a Juan Marcos si se fueron para Chipre. Los líderes también somos vulnerables. Los líderes también nos podemos equivocar. Y Juan Marcos había sido objeto de una tremenda discusión que llegó a mostrar las debilidades también de Pablo y de Bernabé. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? Pablo juzgaba severamente la debilidad de Marcos. ¿Cómo la juzgaba? Severamente. Bernabé se inclinaba a excusarlo debido a su inexperiencia. ¿Cuántos de los que están aquí ya son expertos bíblicos? Levante la mano. ¿Cuántos ya conocen a Dios cara a cara? Míralo, ahí está. Tú y yo somos como Juan Marcos, inexpertos, sin experiencia. Sentía que no debía abandonarse a un joven que podía llegar a ser útil en la causa. Mire la idea. Si tú y yo actuáramos pensando que no importa quién sea, que Dios puede usarlo para la obra, no nos menospreciaríamos tú y yo el uno al otro. Más bien nos tendríamos en alta estima sabiendo que podríamos ser grandes para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Pues este joven efectivamente se convirtió útil para el Señor. En Colosenses capítulo 4 versículo 10, quiero que vayamos a Colosenses. Colosenses 4:10. Describe cómo este hombre se convierte en un instructor bíblico, en un predicador. Colosenses 4:10 dice: Aristarco, mi compañero, eso es una carta de Pablo ya despidiéndose. Mi compañero de prisiones os saluda, y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, del cual había tenido campaña de predicación, el cual dio estudios bíblicos. ¿Y qué sigue diciendo? Si va a visitaros, recibidlo. Si va a tu casa, dice Pablo, recíbanlo. ¿Qué hace Pablo ahora recomendando a uno que ya no quería recibir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué vio en Juan Marcos? Que se convirtió en un joven útil para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Un joven que aunque era frágil, un hombre que aunque se había equivocado, ahora seguía al Rey de Reyes y Señor de Señores, como tú y yo. Amén. Y el versículo 24 de Filemón. Vamos a Filemón. Filemón. Capítulo 1, versículo 24. Si alguien lo tiene, léalo en voz de trompeta. Filemón 24, porque solo tiene un capítulo. Dice así, finalizando la carta a Filemón, el apóstol Pablo: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, ¿cómo lo llama? Mis colaboradores. Un joven que había sido oculto, silencioso, temeroso, que huyó, ahora era un hombre provechoso, valioso y beneficioso. ¿Cuántos dicen amén? El joven que huyó, ahora era útil. El joven que fracasó, ahora era colaborador apostólico. Y finalizo prácticamente con esto. Primera de Pedro 5:13. Se volvió en alguien especial para uno de los apóstoles. Búsquenlo en Primera de Pedro 5, versículo 13. ¿Qué dice? La iglesia, dice el apóstol Pedro,
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién estaba con Pedro mandando la carta allí en Primera de Pedro? Marcos. Imagínate la cercanía de ahora de este joven. Marcos, mi hijo, y no necesariamente biológico, sino que se convirtió en un hijo espiritual para Pedro. La tradición antigua o cristiana afirma que Marcos escribió algo especial. Y quiero que leamos antes de pasar qué fue lo que escribió. Leamos lo que dice la sierva del Señor. Mira, Dios toma hombres débiles y vacilantes. Dígale que está a su lado. Dios te ha tomado a ti que eres débil y vacilante. Dígale. Dios te ha tomado a ti que eres débil y vacilante. Ahora, y si se entregan plenamente a Él, los educa para su servicio. Dígale, si te entregas, Dios te va a educar. Dígale. Si te entregas, Dios te va a educar. Y sigue diciendo, son transformados por la gracia divina y capacitados para desempeñar responsabilidades sagradas como Juan Marcos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no resalta especialmente cómo fue Juan Marcos, pero Juan Marcos indica que se convirtió en tremenda figura. No era Pedro, no era Pablo, no era Juan, el famoso apóstol. Era simplemente un joven observando, aprendiendo, fallando y creciendo. Pero Dios veía algo que nadie más podía ver. Y quizás hoy aquí hay personas que sienten que nadie las nota. Aquí hay personas que tal vez creen que nadie las está viendo, que llegan a veces en silencio y se sientan allí. Una vez estuve haciendo una estadística de por qué la gran mayoría de personas les gusta ir a la iglesia central. ¿Y saben por qué? Porque allí, por ser iglesia grande, muy pocas personas las observan. Pero yo quiero decirte que Jesús hoy te está observando. Jesús ya te vio. Y quizás hoy aquí hay personas que sienten que nadie está viéndolas, porque pueden ser jóvenes o mujeres o hombres inseguros, miembros silenciosos, personas que han fallado, creyentes que alguna vez huyeron espiritualmente o que tal vez nunca habían visto a Jesús y hoy están aquí. Pero el Dios que restauró a Juan Marcos sigue restaurando vidas hoy y quiere restaurar la tuya y la mía. Juan Marcos se convierte en un hombre reconocido porque escribe el Evangelio según San Marcos. ¿El Evangelio según qué? San Marcos. Tal vez huiste de Jesús. Tal vez cuando te llamaron para ser parte del pueblo de Dios dijiste todavía no estoy listo o lista. Pero Juan Marcos tuvo los mismos temores que tú y yo tenemos hoy. Pero cuando Jesús lo transformó, cuando Jesús lo llamó, él tomó la decisión de decir: yo te seguiré donde quiera que vayas. A tal punto que cuando empezó a escribir el libro de Marcos, se dice que el libro de Marcos fue en apoyo con el apóstol Pedro. Pero Juan Marcos tenía muchas ideas de lo que había pasado. Y yo me imagino a Juan Marcos, recordando cuando estaban allá en el aposento alto, recordando las palabras de Jesús y diciendo: esta copa es mi sangre, que será derramada por vosotros, y ese pan es mi cuerpo. Si ustedes la aceptan y hacen esto, recordando en memoria de mí, mi venida, mi salvación, anunciáis hasta que yo venga.
Yo me imagino a Juan Marcos recordando cómo Jesús estaba siendo clavado en la cruz del Calvario y cómo él había huido y aún así creía que Jesús le podía perdonar. Juan Marcos no solamente habló por medio de Pedro y de la experiencia de Pedro. Juan Marcos habla también por medio de su propia experiencia. La pregunta que hoy yo quiero hacer: ¿quieres vivir una experiencia con Jesús? ¿Te gustaría también ser resaltado como Juan Marcos? Alguien que nadie conocía, alguien que nadie miraba, alguien que tal vez creía que la iglesia nadie sabe quién soy yo, pero Dios sí sabe quién eres tú. Y eso basta. ¿Te gustaría ser el personaje secundario que Jesús lo transforme en el personaje principal? ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle a Jesús: Señor, ya no quiero ser más un personaje secundario, yo quiero que tú me exaltes conforme sea tu santa y divina voluntad? ¿Alguien lo quiere hacer? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Amén. Y ahora yo quiero hacer otra invitación. ¿Quién está dispuesto a decirle: Señor, lo que ya mencioné, pero yo quiero comenzar a partir de hoy, y quiere venir aquí y yo quiero orar por usted? ¿Quién se reta hoy a decirle: Señor, hoy coloco mi vida a ti, quiero que tú me hagas un Juan Marcos, quiero que me transformes? Si hay alguien que quiere hacerlo, venga aquí. Dios te bendiga, José. Dios le bendiga. Venga, mi hermano. ¿Alguien más? Dios te bendiga, señorita. Dios te bendiga, mi apreciado. Es Jesús quien puede hacer de tu historia una historia que valga la pena para la eternidad. Dios te bendiga, mi apreciada. Es Jesús el que puede hacer de nuestra vida una historia que la cuenten los seres en todo el universo y que se contará por toda la eternidad. Vamos allí donde estamos, vamos a cantar el himno que le envié allí. Y finalizado de cantar este himno, vamos a orar. Y cuando oremos, yo voy a dejar un espacio para que usted le diga: Señor, tal vez tengo debilidades, miedos, tengo momentos que parece que quiero huir de ti. Quiero que me ayudes para tener una experiencia única contigo. El himno, entonaremos el himno 432. Como siervo, como el siervo. Allí lo van a colocar en pantalla, vamos a cantarlo. Y mientras cantas, también ve orando. Dile: Señor, como el siervo que brama por las aguas, hoy quiero ser transformado por ti. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela
fondo vamos a orar. Oremos. Bondadoso Padre Celestial. Padre, hoy hemos aprendido que somos frágiles, que somos vulnerables al temor, al miedo, que podemos fallar y que tal vez lo hemos hecho contigo. Nos has enseñado que tal vez somos como Juan Marcos, pero que a pesar de todo esto, tú desde un principio has visto nuestra vida, has visto nuestra casa y has puesto, Señor, tu divina gracia para alcanzarnos y poder así heredar la eternidad contigo. Nos equivocamos constantemente. Muchos nos critican tal vez. Hemos sentido que nos juzgan. Hemos sentido que nos ven, que somos señalados. Y a veces sentimos que no podemos, que nos cuesta avanzar. Pero gracias. Gracias por mirarnos con amor y misericordia. Y gracias porque moriste en la cruz de Calvario para darnos a entender que contigo podemos ser victoriosos, que contigo podemos alcanzar la salvación y que contigo podemos ser hombres y mujeres, jóvenes y niños llenos de valor y de éxito con Cristo Jesús. Hemos pasado y ha pasado un grupo de amigos y hermanos a este lugar, porque quieren decirte a ti hoy: Señor, ya no quiero seguir siendo un personaje secundario. Quiero que tú transformes mi vida como transformaste a Juan Marcos. Y no me permitas seguir huyendo más, seguir postergando más la decisión de servirte a ti y seguirte por donde quiera que tú vayas. Hoy yo quiero que tú me transformes para convertirme en servidor y colaborador de Cristo Jesús y su obra. También hay un grupo de hermanos y amigos que se quedaron allí su puesto. También ellos tienen el deseo de hacerlo. Ponen ellos la intención de hacerlo hoy mismo y de seguirte, Señor, y poder recordar lo que tú has hecho por ellos, y que ellos puedan tener en cuenta tus milagros, tu compañía, y especialmente puedan tener en cuenta tu misericordia, abrazándoles a ellos. Padre, ayúdanos a poder acercarnos a ti. Escucha, Señor, su petición. Gracias, Padre, porque has escuchado a cada uno de nosotros como escuchaste un día a Juan Marcos. Ya no queremos ser incógnitos, queremos ser, Señor, resaltados en la persona de tu Santo Espíritu. Úsanos, Señor, para ti. Úsanos para tu obra, para tu misión. Perdona nuestros pecados. Si hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión de seguir a Jesús, porque hay dudas y está con temor, como Juan Marcos, tal vez ha huido de ti como Juan Marcos, ayúdalo a tomar la decisión hoy para la vida eterna, que pueda entrar en las aguas bautismales y sin miedo alguno salir transformado para que tu nombre sea glorificado por medio de él o de ella. Gracias por escucharnos. Ya nos conviene a casa.
y permítenos seguir disfrutando de este sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a estar allí pendientes para recibir la bendición. La bendición final la encontramos en Números 6, 24 al 26. Que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alcance su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Una feliz tarde, hermanos.